Los recuerdos tienen un peso muy importante en los seres humanos. Son la base de tu identidad. Tus gustos, tus actitudes, tus aprendizajes, tus conocimientos. Por eso nos genera melancolía cuando recordamos aquellos tiempos vividos frente a una pantalla. Toda la vida generamos recuerdos. Cuando dejamos de lado los recuerdos, es normal extrañar el pasado si existió algo que valía la pena preservar. Desde los 3 años estoy expuesto a Internet, más específicamente a YouTube. Me tocó vivir esa era inocente del Internet de contenido, donde todo era nuevo pero familiar. Hay un sentimiento cálido en revisitar aquellos videos antiguos, saber que están ahí me saca una sonrisa cada vez que los veo. Sobre todo porque mucho contenido estaba en inglés, y ahora por fin los puedo entender. Asimismo, también crecí toda mi vida con videojuegos, más que nada los retro de Nintendo. Admiraba los sprites que eran capaces de transmitir esas pantallas de baja resolución. Yo no me paraba a cuestionar la baja calidad. Era consciente de que eran juegos de otra época. Lo que siempre me preguntaba de pequeño era ¿cómo se vería un Super Mario definitivo? Ya existían numerosos juegos hechos por fans de Super Mario. Fangames que buscaban una experiencia renovada de los juegos de plataformas de NES y Super NES. Las limitaciones gráficas ya habían dejado de ser un problema para aquel entonces. Pero ¿por qué estos juegos modernos oficiales los sentía de alguna manera inferiores a sus predecesores? ¿Qué pasaría si mezcláramos todos los juegos de la saga All Stars en un solo juego completo? No era tan descabellado. Si las consolas ya eran capaces de mover un juego como este en el siglo pasado, ahora incluso se pueden agregar funciones descartadas por limitantes como una pantalla dividida. Son ideas que solo podían salir de la imaginación y que yo nunca pensé que pudiera ver en mi vida. Hasta que un día como cualquier otro, en mi laptop Acer de 2 GB de RAM, apareció. ¡Wow! Esta recreación de Super Mario Bros. 3 se ve muy bien. La pantalla de espacio que puedas ver muchos objetos se ve muy grande. Espera, ¿puedes llevar objetos en un inventario como en Super Mario World? ¿Y lanzarlos hacia arriba también? Mira, se pueden mezclar los estilos de juego y puedes jugar como Luigi. ¡Wow! Hay caminos ocultos como en Mario World. No es tan lineal. ¿Puedes jugar con Toad y Peach y levantar objetos como en Super Mario 2? Tienes más libertad del personaje, se ve más ligero, incluso puedes lanzar objetos. ¿Qué pedo y ese bugazo? El juego presenta una fidelidad muy grande a lo que sería un Super Mario clásico definitivo. Juntaba las mecánicas de los juegos clásicos más importantes y las junta en un solo mundo de manera orgánica. A diferencia de Super Mario Maker, en donde solo son 4 o 5 juegos claramente diferenciados con su respectivo editor de niveles, pues en Super Mario Bros. X, no confundir con este Mario X, fue enteramente pensado para crear mundos enteros, crear niveles con muchos assets de bastantes juegos de Mario. Puedes tener 21 salas, no como el normie de Mario Maker que solo tiene 2, numerosos bloques y objetos de decoración, bastantes ítems, opciones de transporte como puertas o tubos, configurar hitbox de agua, objetos móviles, elegir la posición del spawn de los dos jugadores con su excelente implementación de la pantalla dividida, comportamiento de enemigos y objetos, generador de objetos, diálogos y cinemáticas, triggers, selección de música, elección de win conditions. Es abrumadora la cantidad de cosas que puedes hacer en este juego de fan. Encima, por si te pareció poco, puedes añadirle mods al creador de niveles, lo que significa que puedes hacer niveles enteramente únicos e infinitos. ¿Recuerdas que dije que puedes crear mundos enteros? No lo dije a la ligera. Puedes crear mapas de mundos que pueden conectar archivos de nivel. Literalmente puedes hacer tu propio juego de Mario con niveles únicos, diálogos si quieres de la historia y encima compartirlo. Es tal cual un motor de juego. Es mi fantasía de niño. Ok, pibes, vamos a hacer un mundo del Mario Hermanos Twitter. Vamos a empezar por un objeto móvil porque ocupas mínimo nivel 2 de conocimiento en código y que no tenía el chico. Y vamos a poner que un background acá todo nasty, güey, acá, creo que me equivoqué, güey. Me acuerdo que alguna vez vi
Debugger. Esta chingadera se acaba de crashear. Ay, a ver, entonces. Escuché esto. Oh my. Ay, Super Mario. A ver. Yo. Ok, bebés. Vamos a poner de que. Una hojita, bueno, por si eres muy estúpido. Y te caes. A ver. Ah. Bueno, pibes, ya estamos aquí en esta cosa. Ya podemos en nuestro mundo. Tengo hambre porque no sé cómo ponerle. Y tengo hambre. Ya estamos aquí en nuestro hermoso mundo. Mi sueño de la infancia, hacerme un mundo. Bueno, pues empezamos con el primer nivel. Tutorial difícil. Ok, bro. Aquí tenemos un paratrupa. Pero vamos a hablar con el parasupa debido a que es amigable. Como pueden ver, no lo puedo ni matar ni me puedo tocar. Si no agarras el martillito, ya ganamos el martillito. Este parkour es muy insano, bro. De hecho, mientras estaba probando el nivel me costó mucho. Wow, bro. Yo, ¿vieron cómo esquivé eso? Yo, otra vez. Wow, soy muy talentoso. Como pueden ver, acabo de agarrar una estrella en el contador en el HUD apareció un contador de estrellas. Tenemos que encontrar 3 estrellas, ¿ok? Como estaba diciendo, tenía hambre, güey, así que puse una pizzería en el mundo para saciar mi hambre, güey. Estamos en un desierto, güey. Como pueden ver, no me puedo escapar. Bueno. Tienda de pizza. Perfecto, bro. A ver, bro. Tienda de pizzas, mozzarellas. Compro, como a ver. Aquí podemos ver el menú. Caparazón. Lo vamos a dejar aquí, güey. Un slime del Zelda, güey. Está chido, güey. No le pegues, güey. Soy parte del menú. Huevo, güey. Un murciélago, güey. Chalavera, todo tiroteo. Bueno, ya ganamos la segunda estrella. Vamos a la última fase de este mundo, bro. Un mundo muy extenso, la verdad. Vamos a ver. Castillo de Veracruz. Nos quedamos bastante joyos en la última. Vamos a agarrar el champiñón de nuestro inventario. Así que aquí puse un easter egg, una flor y tenemos los fantasmas pez. Qué peligroso, pero son amigables porque me gustan los amigos. A ver. Tenemos que decir el otro. Para ni que fuéramos gringos. Bueno, pibes, llegó el momento, llegó la hora de el jefe final, pibes. Esta ha sido una aventura demasiado larga, la verdad. Muchas desventuras y toros. La verdad, estoy muy... Vete para allá, güey. La verdad, estoy muy ilusionado de ver el jefe final, güey. No, el tralalero, ¡no! Es una obra adelantadísima a su tiempo. Una obra hecha por pasión para aquellos que disfrutaron la era de 8 y 16 bits de Nintendo. Lamentablemente, el desarrollo del creador original terminó en 2011, apenas 2 años después de su primera publicación en 2009. ¿Qué habrá sido del creador? Pues estaba ocupado en un pequeñito proyecto chiquitito, Terraria. El que creó Terraria, el juego de nicho que solo vendió como 60 millones de copias nada más, también creó mi fangame favorito de la infancia, Andrew Spinks, también conocido con el nickname Redigit. Ya decía yo que la primera vez que probé Terraria se me hacía súper familiar. Pero ¿por qué nuestro héroe creó un fangame de Mario? ¿Cuál fue su motivación para crear un proyecto independiente? Misteriosamente no se sabe mucho, ya que es un creador bastante callado y no ha hablado mucho al respecto. Realmente publicó su fangame en el foro supermariobrothers.org y de verdad hay un lore bien cabrón que no logro procesar muy bien.
Entre muchos nicks extraños del lore que solo me confunden más, varias fuentes que se contradicen, entre otras cosas. Lo más destacable es que en el foro su trabajo no pasó desapercibido, y poco a poco se fue haciendo más popular y más popular. Lo que luego atrajo la tardía atención de... los putísimos abogados de Nintendo. Supuestamente dichos abogados atendieron al teléfono. El viernes pasado recibí una llamada de los abogados de Nintendo pidiéndome que eliminara Super Mario Bros. X del sitio y que borrara todos los videos de Super Mario Bros. X de mi cuenta de YouTube. También me pidieron que les transfiriera SuperMarioBros.org. He cumplido con sus dos primeros deseos, pero no quiero perder SuperMarioBros.org. Es un buen sitio de fans de Mario, incluso sin Super Mario Bros. X. Iban a decidir sobre eso y ponerse en contacto conmigo. Estaba esperando noticias suyas antes de hacer cualquier declaración al respecto, pero era necesario aclarar los rumores. Siento mucho respeto por Nintendo, y nunca tuve la intención de causarles ningún problema. Voy a pedirles a ustedes que se abstengan de publicar copias de Super Mario Bros. X en internet, ya que va en contra de los deseos de Nintendo y podría complicarme las cosas. La situación fue muy extraña para él y para su comunidad. Pensaban que Reddit estaba troleando, mientras que él simplemente quería evitarse de problemas. Declaró el fin del desarrollo del juego para enfocar sus esfuerzos en Terraria, uno de los juegos independientes más exitosos de la historia, que casualmente está disponible en las consolas de Nintendo. Reddit dejó un legado en la comunidad de fangames de Super Mario. Después de dejarlo de lado, la comunidad se puso manos a la obra e hicieron varias continuaciones del juego original, muchas modificaciones y mundos nuevos, nuevas historias que contar. Incluso se formó una comunidad en español muy activa. Es un juego muy especial para mí y me agrada que no haya pasado tan desapercibido, incluso a día de hoy. Una persona que entendió mejor a Super Mario de lo que lo haría Nintendo. La existencia de un juego como este hace que mi niño interior que jugaba por horas a juegos de NES se vuelva feliz. Como dato curioso, los colores de Muse están basados en la paleta de colores de Super Mario Bros. 3 de NES, o Famicom para los que les chilla la ardilla. Así de mucho cariño le tengo a la saga del hombre con sobrepeso.